AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. En el mes de diciembre de 2018 se cumplen 29 años de la cruenta invasión de los Estados Unidos a Panamá, hecho que marcó un antes y un después de la historia de las violaciones a la soberanía del Istmo por la gran potencia geopolítica de los Estados Unidos, no solo por ser uno de los hechos más cruentos y con más saldo de víctimas fatales, sino porque sepultó al viejo régimen militar y además porque inauguró y dio paso al actual régimen político corrupto. En el marco de la conmemoración del 29 año de la cruenta invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos, compartiremos con ustedes en nuestra programación la serie de podcast Las invasiones a Panamá, los hechos históricos que produjeron el país que tenemos en formato podcast. Deposítelos en el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba. Nacional de Escrutinios. El infortunio es producto de un encuentro entre simpatizantes de la Unión Nacional Democrática y de la Alianza Democrática de Oposición. Los espectadores civiles se mantuvieron durante algunas horas en las inmediaciones del recinto en espera de información sobre el desarrollo del recuento de votos. Las fuerzas del orden público se mantuvieron al margen del incidente y las autoridades llevan a cabo. El 7 de mayo de 1984 se celebraron elecciones en Panamá, resultando ganador el Partido Panameñista del viejo caudillo Arnulfo Arias Madrid, articulado en lo que se hizo llamar Alianza Democrática de Oposición, ADO. Pero las Fuerzas de Defensa de Panamá, poder político fáctico desde el golpe de Estado de 1968, legitimado internacionalmente por la negociación con Estados Unidos de los tratados Torrijos-Carter en 1977, bajo la jefatura de Manuel Antonio Noriega, disuelve las elecciones en contubernio con el Tribunal Electoral e impone al candidato del Partido Revolucionario Democrático, Dr. Nicolás Ardito Barletta, quien era de la nómina oficialista Unión Democrática Nacional, UNADE, egresado de la Universidad de Chicago, exministro de Economía y vicepresidente del Banco Mundial. El Tribunal Electoral lo proclama el 20 de mayo de 1964 como ganador con una diferencia de 1.713 votos. Estados Unidos lo reconoció sin contratiempos y a su toma de posesión acudió su secretario de Estado, George Shultz. Es importante señalar que en estas elecciones se presentaron candidatos de otros sectores populares: Carlos del Cid, del Partido del Pueblo, José Renán Esquivel, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Ricardo Barría, del Partido Socialista de los Trabajadores. Una estrategia del gobierno militar fue crear división dentro de los partidos de la oposición, como lo fue el liberal y el panameñista, ya que estaban fraccionados apoyando unos a Arnulfo Arias y otros a Nicolás Barletta. Frente a la condena internacional de los hechos, los Estados Unidos lo felicitan y lo premian como un gran estadista de las Américas. Para entonces, el secretario de Estado gringo, George Shultz, pone a Noriega como un ejemplo para la Nicaragua sandinista y el director de la CIA, William Casey, sale en su defensa contra los ataques del senador Jesse Helms, argumentando el gran servicio de Noriega a la política de los Estados Unidos en la región. Noriega, de cuna humilde, era agente de la CIA, reclutado a los 17 años cuando era estudiante del Instituto Nacional, para luego hacer servicio en el ejército panameño, donde escaló, logrando ser por varios años jefe del G2, Inteligencia Militar. Siendo coronel, descolla de entre el resto de la oficialidad y tras la muerte del general Omar Torrijos Herrera en 1983, se transforma en comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá y guía político del régimen militar. El 8 de marzo de 1982, altos mandos de la Guardia Nacional suscriben un pacto secreto llamado Plan Torrijos, en el cual Armando Contreras, Rubén Darío Paredes, Roberto Díaz Herrera y Manuel Antonio Noriega se turnarían sucesivamente la comandancia hasta el 31 de julio de 1988. Se había acordado que Rubén Darío Paredes debía retirarse voluntariamente en el primer trimestre de 1983.
para correr como candidato presidencial en las elecciones de 1984 y que recibiría el total apoyo del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, y que durante su mandato presidencial debía coordinar con el Estado Mayor. Su duración sería hasta el año de 1990, cuando se harían las siguientes elecciones. Se suponía que en el orden convenido, el general Manuel Antonio Noriega le tocaría la comandancia de marzo de 1984 hasta el 31 de julio de 1987, cuando sería reemplazado por Roberto Díaz Herrera. Llegada la jubilación del coronel Paredes, su sucesor Manuel Antonio Noriega lo felicita con la famosa frase "Buen salto, Rubén", pero quien a los pocos días le retira el apoyo a las fuerzas de defensa para su candidatura, traicionando el pacto acordado. Aunque públicamente Paredes anunciaba su retiro de la vida política, finalmente fue postulado por el Partido Nacionalista Popular junto a Olimpo Sáenz, sin posibilidades de ganar. En julio de 1984, el teniente coronel y secretario ejecutivo del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Julián Melo Barbuga, junto a otros oficiales a quienes le dieron de baja porque se les había encontrado evidencias materiales de su vinculación con el narcotráfico, decomiso de 6.000 galones de éter etílico, laboratorio de procesamiento de cocaína en Darién. Según declaraciones del coronel Díaz Herrera y del general Manuel Antonio Noriega, esto se trataba de un caso aislado que no guardaba relación con el accionar de las Fuerzas Armadas. Aparte de este hecho, se había capturado en Miami un avión de Air, aerolínea panameña, con 1,5 toneladas de cocaína procedente de nuestro país. Periódicos colombianos como El Espectador, El Tiempo, habían denunciado los vínculos del gobierno militar con reconocidos narcotraficantes como Pablo Escobar, además de brindarles protección a sus cuentas en los bancos y fortunas personales. Tenían el aval. Aquí se procesaba y se distribuía también. Barletta asume la presidencia de manera convulsionada. Al nombrar su gabinete, los partidos acuerpados en la UNADE, quienes le habían apoyado, manifestaron su inconformidad por la forma en la que lo había hecho, inconsulto y arbitrario, y amenazaron con huelgas y marchas. Siguiendo el lineamiento de organismos financieros internacionales, Barletta aprueba la Ley 46 del 15 de noviembre de 1984, a la que llamó medidas fiscales de urgencia, las cuales eran de ajuste en los impuestos, gastos públicos, entre otras medidas antiimpopulares. Mientras que las fuerzas de defensa compraban un helicóptero valorado en $5 millones y explota el otro escándalo del manejo irregular de la cuenta de proyectos especiales de la Caja de Seguro Social. El 19 de noviembre de 1984 se crea Cocina, compuesta por médicos, profesionales, docentes, estudiantes, que no solo protestaban contra la Ley 46, sino por el saneamiento de la administración pública, recuperación de bienes mal habidos, que se hiciera público el presupuesto de las fuerzas de defensa, entre otras cosas. Además, llamaban al no pago de los servicios públicos, IDAN, IRRE, Intel. Por presión popular, Barletta deroga la Ley 46, pero quería seguir complaciendo los mandatos del FMI y del Banco Mundial. Pero lo que precipitó su caída fue el horroroso asesinato del doctor Hugo Espadafora en septiembre de 1985, quien había denunciado a Noriega de tráfico de drogas y armas. Rápidamente se intentó desvincular a la Fuerza de Defensa cuando Díaz Herrera presenta a un ciudadano alemán llamado Manfred Hoffmann como testigo del hecho, pero sus declaraciones no tuvieron ninguna credibilidad. Barletta había anunciado que se nombraría una comisión investigadora, cosa que no cayó en gracia a la oficialidad, quien obliga a renunciar. Las invasiones a Panamá, los hechos históricos que produjeron el país que tenemos en formato podcast. Deposítelos en el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba.
patria es la valentía de mi pueblo soberano. La patria es el caserío, el humo, allá en la casita, la corriente verdecita del viejo y tortuoso río. Es el son del acerrío donde el cedro amargo clama, ya sin raíz y sin rama, con su rosado acerrín. Es el sol en el confín, en su rojo panorama. La patria está en la parcela que la mañana ilumina, y arriba de la colina en donde blanquea la escuela. Está en la vaca canela que muge por su ternero, en el grito del vaquero que se pierde en la distancia, y en la silvestre fragancia de la hierba del potrero. La patria es el claro viento, el cielo azul, el camino, el paisaje campesino de curva y de sol violento. Es el cuito corpulento entre la verde espesura, la mar en su curvatura y la playa centelleante y los pájaros errantes que viajan por las alturas. La patria es el claro viento, décima escrita por Carlos Francisco Chambarín el 5 de noviembre de 1976, del libro Cantadera, 130 décimas para cantar. No queremos ser esclavos, soberanía total, que este pueblo ya no aguanta. Soberanía total. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Tengan unos buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes, radio escucha de todo el territorio nacional. Es el deseo de la Asociación de Educadores Veragüense, AEB. Recuerde que nos puede sintonizar desde KW Continente en la provincia de Panamá en los 95.9 del dial, Bocas 94.1, Chiriquí 96.1, en Colón 94.1 y en las provincias centrales en los 95.9 y en los 710 AM en Panamá y 830 AM también nos pueden sintonizar para las provincias centrales en Radio Veraguas en los 690 AM y en la aplicación Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. También queremos decirle a los compañeros que ya pueden entrar a la aplicación Spotify. Hoy les acompañamos en esta hora informativa y formativa a Abundio Concepción Lan, secretario general encargado de la Asociación de Educadores Veragüenses. Muchas gracias por estar en sintonía. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas, como mejor la Asociación de Educadores Veragüenses lo sabe hacer.
educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. El sector educativo público panameño está en crisis. La baja inversión estatal sigue siendo una causa de grandes problemas y retos. Siempre que hacen campañas, dicen que toda la solución, la panacea para resolver los problemas sociales del país está en la educación. Y se llenan la boca hablando de la educación y sus problemas y que la educación es la que debe resolver desde el problema del desempleo al problema de la delincuencia. Pero a la hora de la verdad, cuando son gobiernos, la inversión real en educación es mínima. El gobierno panameño ha efectuado recortes en entidades educativas como la Universidad de Panamá por un monto de 64 millones de dólares. A otra entidad que imparte carreras técnicas, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, le fueron negados 1,5 millones que servirían para la impartición de cursos. Panamá apenas invierte un 3,5% de su Producto Interno Bruto en educación, lejos del 6% que se establece por Constitución. Y hay una ofensiva neoliberal tanto contra la educación y contra la salud, y Panamá no escapa porque son lineamientos del Fondo Monetario Internacional y son lineamientos del Banco Mundial, de tal manera que una cosa es el discurso que promueven los gobiernos para promover e incentivar la educación, pero otra es el poco apoyo económico que se le brinda. Ante esto, las instituciones se quedan sin presupuesto para la investigación, adecuación de salones y preparación de infraestructura, afectando sobre todo a aquellos que necesitan de la educación pública. No se trata de gastos, se trata de invertir en la educación superior, se trata de invertir en el desarrollo nacional y social. Recordar que uno de los efectos multiplicadores que tiene la educación, tanto desde el nivel básico hasta el nivel superior, es colocar mayor equidad y justicia social, es preparar al recurso humano que demanda no el mercado, sino la nación panameña. El movimiento magisterial continúa amenazando con una huelga para el año próximo si la inversión no mejora tal como se les prometió durante un paro de labores en 2017. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Las aguas crecidas de ríos ubicados en regiones montañosas de la comarca Nave Buglé cobraron la vida de 4 estudiantes y 2 educadoras entre los días 9 de septiembre y 9 de octubre, motivando el pronunciamiento de gremios docentes, quienes denuncian el intento de las autoridades de educación por desligarse de este tipo de incidentes, a pesar de tener relación con el incumplimiento de los acuerdos de finalización de la huelga culminada el 7 de septiembre del pasado 2017, tras accidentes fatales en áreas de difícil condición laboral. Nuestra organización inclusive demandó ante la Corte Suprema de Justicia a la anterior ministra, y la justicia declaró de que la señora ministra no tenía nada que ver en eso, cuando sabemos que el Ministerio de Educación es el patrono de los docentes y es que tiene que velar por la seguridad en estas áreas. Una adecuada distribución de los recursos destinados a educación brindaría otra perspectiva, pero los educadores también denuncian el incumplimiento en la financiación estatal sugerido en la Constitución, que indica que el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto del año anterior. El Estado destina recursos. El deterioro de las estructuras de educación se extiende al nivel universitario. Tras el recorte de 64 millones de dólares para el presupuesto del año entrante, estudiantes aseguran no contar con las condiciones necesarias para dar pasos de calidad en su formación, a pesar de los esfuerzos anunciados por las últimas administraciones. Panamá tendrá la capacidad hasta de exportar recursos humanos, porque los panameños estamos demostrando capacidades para carreras específicas que el mundo necesita. Este año ha sido un año lleno de problemas para la Universidad de Panamá, un año
año de metas inconclusas, puesto que no contamos con los recursos en el país, digamos, con un mayor crecimiento de la región. Los estudiantes y las universitarias protestamos porque la educación no es garantía para nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Tanto gremios docentes como estudiantes universitarios proponen un proceso constituyente originario que genere debate hacia la creación de una estructura educativa y un proyecto de país que priorice también el desarrollo humano. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV. Con respecto al comunicado de prensa emanado del Departamento, la Dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación, publicado el lunes 19 de noviembre, con respecto a la acción decidida o determinada por los docentes de inglés del sistema regular de suspender labores o una huelga de 48 horas, tenemos a bien hacer los siguientes análisis, señalamientos respecto al mismo. En primera instancia, el Ministerio de Educación, en lugar de enfocar la realidad del problema, lo que hace es lamentar la decisión tomada por los docentes que buscaron hace un tiempo una respuesta al Ministerio de Educación, no encontrándola, y al final viéndose prácticamente acorralados ante la imposición, la prepotencia del Ministerio de Educación de decir que no se iba a detener el proceso del concurso exclusivo para los que elaboran en Panamá Bilingüe este concurso de nombramiento, y que tampoco se iba a derogar el decreto 447, definitivamente los compañeros, pues los y las compañeras se vieron entonces en la necesidad de realizar o llevar a cabo una medida de presión. Como siempre, el Ministerio de Educación pues hace un señalamiento negativo hacia los docentes cuando toman estas medidas de presión frente al no cumplimiento de acuerdo, frente a las imposiciones que realizan y frente a puesto una situación de indefensión en la que quedan los y las docentes en este sistema educativo. Aparte de eso, hace un señalamiento o una aclaración con respecto al tema de que ya el Ministerio de Educación se había reunido con diferentes gremios para de esta forma hacer de alguna manera despejar dudas. Aquí no se trata de despejar dudas frente a decretos que lesionan derechos laborales, de manera que el Ministerio de Educación mal pudo haberse reunido con algunos gremios magisteriales y no haber hecho ningún tipo de reforma o ni siquiera haber publicado cualquier tipo de modificación una vez dadas estas reuniones. Por eso es que hace el señalamiento claro de que para despejar dudas, es decir, nunca fue la intención del Ministerio de Educación al reunirse con algunos gremios de realmente hacer ajustes, modificaciones o cambios a lo que estaba imponiendo a través del decreto 447. De manera que eso no es una solución al problema y se mantiene en su posición de imponer este concurso fuera de la ley o violentando la ley y también violentando los derechos laborales de los docentes del sistema regular. En un tercer párrafo hace un anuncio de incluir en el concurso regular de nombramiento las vacantes de inglés. Esto por supuesto que no queda totalmente claro, puesto que ellos hablaron de 1.600 vacantes para ese concurso exclusivo y violatorio de la ley orgánica para el programa Panamá Bilingüe, y al hacer el anuncio de que van a incluir en este concurso regular de nombramiento vacantes de inglés, tampoco hace señalamiento si van a ser todas, si van a ser el 50%, qué porcentaje, qué cantidad, no lo señala y lo hace como un simple anuncio. Realmente no hay nada que quede como un compromiso de realmente ejecutar el tema de incluir las vacantes todas o la cantidad que iban a incluir, que requeriría que fueran todas dentro del sistema regular. Aparte de eso, también hace los señalamientos de los requisitos, que eso en definitiva pues ya está claro para los docentes que han participado durante muchos años en este concurso regular de nombramiento, y hacer una observación de esos requisitos frente al hecho de que las 1.600 vacantes para Panamá Bilingüe pues crean nuevos requisitos, definitivamente está de más.
Además de esto, entonces, o continuando pues con la lectura de este comunicado, hace algunos señalamientos sobre que no hay ningún tipo de peligro de los docentes regulares o de los maestros regulares, porque con este concurso ellos no van a salir afectados, ya que ellos atienden grupo y no por hora. Entonces, esto es totalmente falso, puesto que ya tenemos un ejemplo de la transformación curricular. Se dijeron muchas cosas y al final pues hay una indefensión total de los docentes frente a cualquier tipo de decisión que tome el Ministerio de Educación o los gobiernos que vengan con respecto a las irregularidades y una serie de situaciones en las que se encuentran estos docentes y el propio sistema educativo en la ejecución de la transformación curricular. En este caso es totalmente falso, porque no hay ninguna disposición de que los docentes no serán afectados. Es decir, hay una ley orgánica que establece claramente que los docentes, aun cuando no se les paga por carga horaria y atienden grupos, ellos tienen un plan de estudio que desarrollar. Al verse trastocado el plan de estudio, por supuesto que se ve trastocado las horas laborables del docente regular en las aulas de clase, y no solo el docente de inglés, sino también el docente regular, es decir, el maestro regular que atiende al grupo en las materias del plan de estudio de la primaria. Y por supuesto que en el último párrafo hay una situación de crear un ambiente, digamos un ambiente morboso y un ambiente sensacionalista con respecto a que esta no es una lucha justa de parte de los docentes afectados, en primera instancia los docentes de inglés del sistema regular, y de seguido, por supuesto, en cadena los maestros regulares que atienden los grupos pues en el resto de las materias del plan de estudio en las escuelas primarias, sino que además de desmeritar esta lucha justa ante la total indefensión y las imposiciones del Ministerio de Educación y de este gobierno con el Panamá bilingüe, desregulando el sistema educativo panameño y flexibilizando las condiciones laborales de los docentes en el área, no solamente los que laboran en el Panamá bilingüe, sino los que laboran en el sistema regular, ya sean docentes de inglés o el resto de los docentes. Entonces, sino que además siembra pues la duda de que esto sea una lucha justa y que en realidad está siendo utilizada por gremios magisteriales que están en una contienda y que lo usan para medir fuerzas. Esto es un total, no solamente un total irrespeto, sino que es una injerencia de parte del Ministerio de Educación en una serie de procesos que, si los gremios docentes están en estos momentos, si hay gremios docentes en estos momentos que están en un proceso electoral, al Ministerio de Educación definitivamente no le compete hacer ningún tipo de señalamiento con respecto a esto, porque los gremios pues son autónomos en las decisiones de estos procesos. Sin embargo, sabemos claramente y entendemos de que la intención es dejar en tela de duda la originalidad, la autenticidad y la necesidad de estos trabajadores de la educación, de la profesión docente, de defenderse ante las imposiciones, defenderse ante las violaciones de sus derechos, y que esto está trastocando realmente el sistema educativo panameño en general. Entonces, por eso es que hace este señalamiento al final, para desmeritar la lucha, para crear confusión, el morbo y el sensacionalismo, y de esta manera pues minimizar una situación que realmente es grave y que está desregulando, repetimos, el sistema educativo panameño y flexibilizando, porque afecta el plan de estudio, el aprendizaje, esa formación integral que la ley orgánica establece. Con este programa, trastocando el plan de estudio, se está incumpliendo los principios fundamentados, la filosofía fundamentada en la ley orgánica, en la ley 47 orgánica de educación, pero a la vez se está flexibilizando la profesión docente, sus condiciones laborales, desmejorándola, precarizando esta profesión, y que por supuesto ya tienen afectación una gran cantidad de docentes. Por esa razón, compañeros y compañeras, no solamente de inglés, docentes de inglés, sino del sistema regular, deben mantenerse alerta, debemos mantenerlos en pie de alerta frente a esta situación,
y hacerle frente a la desregulación del sistema educativo panameño, que afecta al estudiantado panameño, afecta al docente, y también la flexibilidad laboral en la que nos quieren hundir para precisamente ahorrarse dinero y con esto seguir con el clientelismo político, y esos dineros utilizarlo, por supuesto, para la politiquería o para los grandes negocios que pueden producirse y que han visto que se pueden producir en los diversos insumos que se requieren en el sistema educativo panameño. Y la parte laboral, lo que es el acceso a las vacantes, forma parte de este gran negociado a lo que están acostumbrados los distintos gobiernos que han administrado este país. Por esa razón, quien no se atreve a luchar no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Mantengámonos en alerta, compañeros y compañeras, porque todos vamos a ser afectados. Y hasta aquí el reporte noticioso de la semana en el ámbito educativo, dando un muestreo de la realidad socioeducativa del país. Recuerde, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook AEB Noticias enviándonos su reporte. Hasta pronto. Noticias Radio, información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Agremiarse a la AEB. Son decenas de docentes que semanalmente escriben a nuestras redes sociales solicitando información de cómo ser miembro formal de la AEB, cómo afiliarse a una organización que cuenta con 8.000 miembros y con una tasa de crecimiento anual donde se puede apreciar la confianza e identificación del docente panameño con la línea política gremialista de la AEB. En respuesta a estos compañeros, pueden agremiarse de la siguiente forma. En cada región educativa tenemos ya formados directorios regionales donde siempre hay un coordinador y es ese el compañero que le puede llevar la información, la solicitud y sobre todo sus deberes y derechos como futuros agremiados. Y también a las oficinas centrales de la AEB en Santiago de Veragua pueden comunicarse, y también si quieres más información al respecto recuerda escribirnos a nuestro correo aebpanama@gmail.com o escribir al WhatsApp 66530834. Repito, 66530834.
Para llegar a la escuela de Camarón, en Canquintú, los docentes hacen 2 días de camino cruzando ríos sin puentes ni zarzos. Para estos docentes, los concursos de traslado son una burla porque los mueve a lugares aún más difíciles. Aproximadamente el 80% de las escuelas carece de vías de comunicación y movilidad seguras y de calidad. Más del 60% son escuelas ranchos, algunas con más de 100 estudiantes. El hacinamiento escolar es otra característica común. La escuela de Quebrada Hacha, en el corregimiento de Tolote, con 300 estudiantes, tiene 3 salones de clase. La escuela Urracá, también en Tolote, tiene 5 salones para 300 estudiantes y solo hay 45 sillas. Análisis de la situación sociolaboral de la profesión docente. En cumplimiento, en seguimiento de los acuerdos de finalización de huelga de septiembre, firmados en septiembre del 2017, en el cual se establecen, entre otros, los puntos de la responsabilidad del compromiso por parte del Ministerio de Educación de garantizar la movilización aérea de docentes que laboran en áreas críticas de la comarca Nove Buglé, así como la coordinación con el SINAPROC para la visita de las áreas críticas, la señalización y demás de las vías, y también pues el seguimiento con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar que las vías se encuentren en mejores condiciones, todo ello en beneficio pues de la seguridad y la vida de los y las docentes de la comarca. En ese sentido se han venido realizando una serie de reuniones en la mesa de negociación con autoridades del Ministerio de Educación. Pues recordamos fechas, por ejemplo, como junio de este año, junio de 2018, en la cual, pues, a raíz de medidas de presión tomadas por los y las docentes de zonas 6, 7 y 8 de la comarca Nove Buglé, se sienta el Ministerio de Educación a negociar el tema de la movilización aérea de estos docentes y de estas docentes, frente obviamente pues al incumplimiento de los acuerdos de septiembre de 2017. En julio de este año, a raíz de que se incumplió con lo acordado en la reunión del 19 de junio de 2018, se realiza en julio también reuniones, finales de julio se realiza una reunión en Cárdenas, en el Ministerio de Educación. Pues adicional a ello, en seguimiento pues a todos estos puntos también, lo cual se acrecentó obviamente con la muerte de la compañera Aliuska. Realizaron reuniones en el mes de septiembre, también en Cárdenas. Ya en el mes de octubre se le pide al Ministerio de Educación que las reuniones se sigan dando en Santiago de Veraguas, en las oficinas de la Asociación de Educadores Veragüenses, para facilitar de pronto el transporte de los y las voceras que podían llegar desde áreas aledañas a Chiriquí. Siendo así, en el mes de octubre se dan 2 reuniones, el 10 y el 22, y en el mes de noviembre se dio se han dado aproximadamente 2 reuniones también, y hay una que está programada para el sábado 24 de noviembre también. Todo ello corresponde obviamente hasta el proceso de negociación en el cual se busca que se tomen en cuenta las necesidades y también las experiencias de docentes que trabajan en el área de la comarca y que viven día a día la falta pues de cumplimiento de los acuerdos firmados por el Ministerio de Educación.
Entre pues, los puntos que aún están sin poder concretarse sería la formalización del decreto de movilización que busque de una vez por todas garantizar pues, la responsabilidad y el manejo de las etapas de este proceso de movilización. Hasta el momento el Ministerio de Educación no ha querido presentar una contrapropuesta. Ya por parte de la Asociación de Educadores Veragüenses se presentó una propuesta en junio de 2018. Actualmente en noviembre de 2018 aún no hemos recibido una contrapropuesta. Por otra parte, estamos en conversaciones por el tema del calendario diferenciado. Sin embargo, este tema pues se ha visto en cierta medida relegado por temas de inmediata pues, solución de urgencia, como por ejemplo el caso de la situación vivida por los compañeros y las compañeras que pasan el camino de Chumico-Guayabito, quienes pues aproximadamente hace un mes no pudieron subir a sus escuelas porque los caminos estaban intransitables, con lo cual pues arriesgaron su vida, intentaron, sin embargo no lo lograron. Frente a eso, las autoridades del Ministerio de Educación, en la figura de la profesora Luris Cárdenas, de la Dirección General del Ministerio de Educación, había señalado que el MEDUCA iba a correr con la movilización aérea de estos compañeros. Sin embargo, se esperó una semana, no se cumplió con la movilización y sin respuesta alguna del MEDUCA, los compañeros y las compañeras se arriesgan nuevamente pues a exponer su seguridad, a exponer su vida, a subir a sus centros educativos. Es un punto de los cuales pues queremos avivar en la reunión del 24 de noviembre sin cumplimiento de un acuerdo previo y el riesgo en que incurren los compañeros y las compañeras frente a la responsabilidad del Ministerio de Educación. Por otra parte está el tema de que el SINAPROC aún no ha ido a realizar la debida señalización en los puntos críticos, establecer ciertas áreas específicas en donde de pronto se podría tener como centros de acopio, ya sea para el tema de movilización o para el tema de pronto frente a alguna emergencia, cómo hacer. También se tiene pendiente el tema de las capacitaciones en primeros auxilios. Por parte del Ministerio de Educación recibimos una nota hace unas semanas en donde se señalaba, el viceministerio señaló que pues no contaban con el presupuesto para poder realizar estas capacitaciones. Ese es otro tema que queda pendiente. Adicional a ello, también está el seguimiento de la licitación de distintos SARSO en distintas regiones de la comarca, que son fundamentales para que estudiantes y docentes no sigan exponiendo de su seguridad y su vida, sobre todo en momentos en los que el clima se intensifican las lluvias y se empeoran los caminos y los ríos aumentan su cauce. Otro de los temas fundamentales está la movilización de los compañeros y las compañeras de la escuela de Mayo, de Coronte y de Trinchera, que actualmente se encuentran todavía pues en su centro de trabajo. Sin embargo, por la intensidad de las lluvias que ha venido ocurriendo desde inicios de noviembre, nos reportan que no ha dejado de llover y ello ha hecho que los ríos estén crecidos, que los estudiantes no puedan cruzar. De pronto ahí está el caso de Coronte, que los estudiantes tienen que cruzar en un cayuco porque no tienen puente. Un puente que en marzo de 2018 el presidente Juan Carlos Varela dijo que se comprometía a darle seguimiento, pero eso no fue así, sí, igual, sin construirse. Pero como el río creció, los estudiantes ya no pueden pasar ni siquiera en el cayuco. Entonces están los docentes y las docentes sin poder dar clases, no porque no quieran, sino porque realmente los estudiantes no pueden pasar. Las condiciones climáticas no lo permiten. Y obviamente ello se acrecienta esa situación por la falta de los medios, el puente, de pronto para que los estudiantes pudieran cruzar.
Eso por una parte. Tenemos reportes de Mayo y de Trinchera que no tienen señal desde hace ya más de una semana, y tienen que, pues, los compañeros de Mayo caminan aproximadamente 3 horas y más, cruzan ríos y demás para poder ir a otras comunidades a buscar señal y poder comunicarse. Es decir, tenemos una situación actual en la que los docentes y las docentes de estas escuelas se encuentran pues a la expectativa de qué pueda suceder y qué no pueda suceder frente a una emergencia. Están a horas de poder conseguir una comunicación. En este escenario, el Ministerio de Educación hace poco se comunica con una de las voceras generales de Zona 8 y le manifiesta que la movilización va a ser para el 6 y 7 de diciembre, cuando en su momento, en la reunión del 10 de octubre, se le manifestó al Ministerio de Educación, y eso consta en acta formal, que el año pasado, 2017, se dio una situación en la que se vio en riesgo la vida y la seguridad de los compañeros y las compañeras de las escuelas, entre estas de Mayo y Trinchera, que quedaron aproximadamente 10 días sin comida, sin agua, porque justo para esos días, para los días como el 6 y 7 de diciembre, se intensificaron las lluvias y no permitió el clima que las aeronaves pudieran llegar. Por tanto, se viene exigiendo que ya sea para el 1 o más tardar 2 de diciembre, ese fin de semana, se pueda movilizar a los compañeros y las compañeras que aún quedan allá. Sin embargo, el Ministerio de Educación insiste en querer aparentar una realidad que realmente no se vive allá. Se desconoce las condiciones en las que se encuentran los compañeros y las compañeras, se desconoce la condición de las escuelas, se desconoce la geografía de estas regiones, y se pretende pues hacer ver que ellos deben cumplir hasta cierta fecha, cuando desde estos momentos no pueden seguir laborando porque los estudiantes no pueden llegar hasta las escuelas por lo que ya hemos expuesto. Entonces, uno de los puntos fundamentales es el hecho de que se realice la movilización de los compañeros y las compañeras más tardar el 1 y 2 de diciembre. Eso sería en semana y media, en 2 semanas. Entonces, estos son algunos de los puntos de los que vamos a tratar específicamente en la reunión del 24. Adicional a ello, también hacer ver que en la reunión anterior se había pactado para el 12 de noviembre, sin embargo las autoridades del Ministerio de Educación no llegaron, incumpliendo entonces con la mesa en la cual de buena fe nos hemos encontrado todo este año. Aproximadamente se han realizado digamos que 10 reuniones a lo largo del año, dándole seguimiento a los acuerdos de finalización del 2017, que, dicho sea de paso, tampoco ha sido cumplido. Esto evidencia obviamente que no existen los mecanismos eficientes a los cuales se puede acceder para que el Ministerio, específicamente el Ministerio de Educación, cumpla con los compromisos adquiridos. Se queda en papel pues sus promesas, por decirlo de alguna otra manera, firman documentos, pero no le ven ningún tipo de validez, y no existen los mecanismos que sean eficientes a los cuales se puede acceder para poder lograr esa justicia. Eso también pues es lo que sucede en todas las instancias dentro de la profesión docente en Panamá, que no existe los mecanismos de justicia laboral para los y las docentes de este país. Entonces, entre estos están los temas que vamos a discutir en la reunión del sábado 24, y que esperemos tener resultados positivos. Pues ya se están agotando las instancias. El Ministerio de Educación sigue sin cumplir con sus compromisos, sigue sin cumplir con sus responsabilidades y sigue desconociendo la realidad que es la que viven no solamente pues los docentes y las docentes de este país, sino también los estudiantes que tienen que arriesgar su vida por la irresponsabilidad y el abandono en que tiene no solamente el Ministerio de Educación, sino el gobierno del presidente Juan Carlos Varela a la comarca Nueve Buglé.
¿Cuáles son los problemas laborales que más aquejan a la profesión docente en nuestro país? A través de los cientos de casos que va reflexionando el sistema de defensoría laboral de la EVE, hemos podido caracterizar algunos de los principales problemas laborales que padecemos quienes ejercemos la profesión docente y también brindar el acompañamiento de asesoría sindical a cada caso. Les recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral de la EVE al número 66841669, repito, 66841669. Envíe su consulta en texto o audio identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora y describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El Sistema de Defensoría Laboral de la EVE le responderá y orientará a la brevedad posible según la promura del caso. Y en todo caso, si su caso requiere apoyo en tramitación o con la presencia de alguno de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad. El Sistema de Defensoría Laboral de la EVE atiende a diario decenas de casos de problemas laborales de docentes a lo largo y ancho del país, dándole acompañamiento y orientación al docente con la herramienta para una efectiva defensa de sus derechos. Pero la EVE quiere mejorar continuamente este servicio gremial para beneficio de nuestros más de 7.000 agremiados y, por supuesto, al docente no agremiado que lo requiere. Con ese objetivo, para una mejor atención, cuando acceda al servicio a través del número de WhatsApp, siga los siguientes pasos. Número 1. Identifíquese con sus generales, nombre completo, cédula, dónde vive, escuela donde trabaja y su ubicación en el país, celular de contacto si es miembro o no de la EVE. Número 2. Diga si ya consultó a algún representante sindical de la EVE en el país. Número 3. Relate su caso con detalles, indicando fecha, nombre de funcionarios, entre otros. En la medida que nos brinde esta información, podremos darle atención rápida y apropiada a su caso. Con el Sistema de Defensoría Laboral, orientamos y acompañamos al docente para su empoderamiento en la defensa de sus derechos laborales y sociales. Recuerde, compañero, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Social, vamos a escuchar el reportaje social de Panamá, segmento noticioso panorama crítico de lo que ocurre en la vida sociopolítica y mental del país. Una información desde el enfoque común a los derechos de todas y todos los panameños, un espacio que recoge contenidos propios y de medios informativos alternativos, útil para vivir en la realidad de nuestro país. A las voces que aseguran que a los panameños las riquezas de su país parecen escapárseles entre los dedos, distintos analistas agregan que aquellas personas que hayan salido de la pobreza junto a los años de auge económico corren el riesgo de volver a enfrentar carencias ante una eventual crisis natural, económica o política. Estos sectores medios que fueron los beneficiados de este proceso de crecimiento económico en los últimos años, que accedieron a puestos de trabajo en estas empresas, hoy están en una situación de bastante incertidumbre. La economía panameña ya tiene 2 años al menos de que no solamente ha dejado de crecer, sino que se ha incrementado la tasa de desempleo. Los pequeños se encuentran entre los principales afectados, según refleja el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes. El 32% de los menores de 18 años que crecen en el país lo hacen en condiciones de pobreza, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir este flagelo. El instrumento solo no va a tener ningún efecto en la pobreza, va a ser la toma de decisiones de política que hagan los tomadores de decisión lo que va a tener un impacto en la realidad.
calidad. Entonces, definitivamente sí requiere de un uso a largo plazo y sostenido, porque estas transformaciones sociales no se dan en 4 años ni en 5 años. Panamá mueren 1.200 niños por año antes del año de enfermedades que pueden ser prevenibles. ¿Y quiénes son esos niños? Los niños pobres. El 88% de los niños que mueren antes del año vienen de sectores de los más pobres. Sin políticas firmes para enfrentar la pobreza, Panamá mantiene una de las rentas medias más altas de Latinoamérica, pero continúa entre los 10 países más desiguales del planeta, con un crecimiento estimado de 4% para el presente año, y a pesar de la disminución, si comparamos con años anteriores, permanece dentro de los primeros lugares en la región. Aeropuertos, puertos, hoy están en manos de empresas nacionales y transnacionales, que todas las riquezas que genera la posición geográfica que impulsan el crecimiento en el país están concentradas en las manos de unas muy pocas familias, y que gran parte de esas riquezas son apropiadas, no se reinvierten en el país. Reducir esos márgenes de ganancia excesiva, atacando al oligopolio para que los trabajadores del país tengan un mejor nivel de vida, obviamente sería una necesidad de política, incluso por razones hasta económicas, para sostener el mercado interno. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. Según el informe elaborado por la ONG Transparencia Internacional, la República de Panamá se encuentra en la 4ª posición, marcando un 38% del índice de corrupción en menor escala de América Latina y el Caribe, una medición que insinúa que esta problemática va más allá del sector empresarial y gubernamental, alcanzando la cotidianeidad de las personas. Este gobierno es un gobierno neoliberal, igual que los gobiernos anteriores. El modelo neoliberal, por su esencia, es corrupto. Necesita la corrupción para poder desarrollar sus iniciativas, que en el fondo se trata de acumular más dinero, aunque sea del Estado, y eso afecte a los más pobres, a los más débiles. La corrupción es inherente al modelo neoliberal. Para acabar con la corrupción hay que cambiar de modelo. En el último año, 1 de cada 3 panameños en un muestreo de 1.000 personas habría pagado coimas para solventar dificultades u obtener beneficios relacionados a la educación, servicios de electricidad, distribución de agua, salud, justicia, emisión de cédulas o servicios policiales, todos aspectos cuestionados por la sociedad o sumergidos en un deterioro continuado. Hemos visto incluso cómo las instituciones públicas que prestan el servicio de la salud tienen una política de externalizar, es decir, de privatizar. Y en ese sentido han planteado una condición de individualidad. El que tiene derecho a es el que tiene posibilidades de ingreso. Además, el informe revela que el 57% de los ciudadanos advierte la ineficiencia estatal a la hora de perseguir la corrupción. Eso de seguir contratando a Odebrecht, cree que uno no siente eso, que eso es corrupción, y con sobrecosto, ¿no? Y con sobrecosto. Nosotros decimos que en este país lo que hay es impunidad. ¿Quiénes están presos? Hay acuerdos de penas donde vulgarmente la persona dice, me robé 10 millones, voy a dar 5 millones, y van a tener 2 o 3 años de cárcel, mientras hay ejemplos concretos de personas que roban cualquier cosa, y no estamos a favor de eso, pero que roban cualquier cosa y le meten 5 años de cárcel. O sea, que es una impunidad absoluta. La encuesta también expone que las personas de la tercera edad son las más vulnerables al pago de sobornos, seguidos por los jóvenes entre 18 y 30 años, y en último lugar, aquellos entre 30 y 55 años de edad. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá. Desde hace varias décadas, la definición del rumbo de la educación superior no surge de un proyecto de nación, sino de las necesidades empresariales más burdas, ya que entre las prioridades del Estado no se encuentra garantizar y mejorar el derecho a la educación, sino convertirlo en un servicio con el que se pueda hacer negocio. Proceso de privatización de la educación superior impulsado por grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estos organismos inciden en las políticas educativas de los países a través de recomendaciones, condicionamiento de financiamientos, establecimiento de normas de certificación.
Pero, ¿a qué nos referimos con privatización? La privatización de las universidades públicas implica mucho más que el cobro de cuotas por inscripción. Incluye transformaciones como cambios en la estructura y legislación de las universidades que permiten la participación del sector privado, reestructuración del sistema de grados que limita los contenidos teóricos impartidos en cada nivel, tercerización, también conocida como outsourcing, que exime a las universidades de compromisos laborales con sus trabajadores, precarización, que al disminuir el salario y las prestaciones pasa a la dinámica de estímulos, eventualidad laboral, cuando solo se generan contratos temporales, financiamiento privado, que provoca la dependencia de las universidades, certificación por organismos privados, pérdida de autonomía, cuando alguien ajeno a la universidad define el rumbo de la misma, redes de influencia que gratifican a funcionarios universitarios, financiamiento privado de la investigación, financiamiento a estudiantes con créditos y subsidios. A través de estos mecanismos, las instituciones de educación superior se convierten a un modelo gerencial, es decir, son manejadas como empresas que privilegian la productividad. Esto genera que las universidades sirvan cada vez menos a los intereses de la sociedad. Se convierten en instituciones prestadoras de servicios que deben adecuarse a estándares definidos según los intereses de las grandes empresas. ¿Cómo empezó este proceso? En el contexto de la crisis capitalista de la década de 1970, el sistema de educación pública ofreció al capital ventajas como su infraestructura, recursos estatales, reconocimiento social. A través de la estructura del Estado, el gran capital buscó apoderarse de la educación pública como nuevo nicho de mercado. El proyecto neoliberal integró el sistema educativo público al mercado internacional en dos niveles, por medio de la privatización y por medio de la refuncionalización del conocimiento. La refuncionalización del conocimiento implicó acentuar el control de contenidos de los planes de estudio y que la producción de conocimiento fuera controlada cada vez más por el capital. El objetivo de esta dinámica es que el conocimiento generado desde las instituciones de educación pública le sirva al gran capital, pues para este, la función de la educación superior radica en cubrir la necesidad de potenciar la producción y la competencia en el mercado. ¿Y el Estado? ¿Quién no ha escuchado el discurso neoliberal según el cual la educación se debe privatizar porque el Estado no responde por ella? Nosotros decimos, al contrario, que es el Estado quien impulsa la privatización, por medio del condicionamiento de recursos, la exclusión disfrazada de evaluación, cuando la gran mayoría de los aspirantes son rechazados y forzados a buscar escuelas privadas o técnicas, y las reformas constitucionales y legales en beneficio de las empresas privadas. No sucede entonces que el sector privado cubra los servicios que el Estado fallido no puede mantener, sino que hay un proyecto impulsado desde las estructuras del Estado para desmantelar los servicios públicos y facilitar su apropiación por el capital privado. Y claro, en este proceso, los recursos públicos no son marginales, sostienen la mayor parte de los gastos, aunque los beneficios globales sean para el sector privado. Toca felicitar a todos y todos los cumpleañeros del día de hoy, llegando a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraterno saludo a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de esta semana. Y por supuesto le dedicamos esa hermosa melodía de fondo para muchas felicidades. Qué bonita está la mesa, morir de paz. Qué bonito cumpleaños, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz.
Y recuerden, les invitamos a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AEB Noticias y descarga la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido, o con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube AEB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar, nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestras técnicas de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. Y nos despedimos con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Para luchar por nuestro derecho tenemos que conocerlos. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas.